Hola, hola. En algunos comentarios muchos suscriptores me han preguntado cuántas personas cuidan este jardín. Pues bueno, les comparto el día de hoy, únicamente lo hago yo. En algunas contadas ocasiones me ayuda mi esposo, pero la mayor cantidad de tiempo lo hago yo sola. Entonces, el tiempo es uno de los factores más importantes en el jardín. Y en este caso, pues en una de estas tantas ocasiones en donde estábamos en el jardín cometimos un error. Y el día de hoy quiero compartirte cuál es. Bueno, pues aquí nosotros tenemos un anturio. Sí, aunque no pareciera, este es un anturio. Miren, lastimosamente el error que cometimos fue cuando nosotros lo fertilizamos para la floración. Colocamos lo que es el fertilizante demasiado cerca de la raíz. Entonces miren qué es lo que pasó. En este caso, pues el fertilizante afectó las raíces y a su vez comenzamos a ver los resultados en sus hojas amarillas. Únicamente tiene solo una hoja que está bonita y las otras tres ya las ha perdido. El bebé que tiene aquí al lado también se encuentra débil debido a que lastimosamente colocamos mal el fertilizante. Bueno, les sigo compartiendo qué es lo que pasó aquí. En este caso, como no es solo este anturio, tengo varios, pero estaba realizando la fertilización y me llamaron. Escuché el típico ¡mami! Entonces es allí uno cuando se apresura por hacer todo y sale corriendo. En este caso, pues en ese momento lo que hice fue colocar, este es el fertilizante que yo utilizo para mis plantas de floración, tanto los amarilis como los anturios o las cunas de Moisés, específicamente para plantas de floración, también para las Euphorbia mili. Este es el triple 17. Entonces únicamente solo para floración, más lo utilizo para eso. Y aquí, pues como les dije, pues coloqué demasiado cerca del tallo, ¿ya? Por lo general lo recomendable aquí es utilizarlo bien alejado del tallo o de la raíz. Entonces en las prisas y como esta macetita estaba junto a otras más, no me percaté que las raíces ya estaban bastante salidas del sustrato. Entonces el día de hoy vamos a recuperarlo. Para esto pues vamos a necesitar en este caso lo que es el icopor y vamos a utilizar también una macetita distinta y vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, pues aquí nosotros lo que vamos a realizar en este momento es la extracción de este anturio del sustrato. Vamos a cambiarle de sustrato ya que la plantita se encuentra intoxicada, ya, y lo que quiero hacer pues es quitarle todo el químico que tienen sus raíces y también cambiarle de sustrato pues para tratar de que ella se libere de todo eso, entonces, y no siga más que todo absorbiendo más lo que es el químico. Bueno, pues vamos a extraerlo del sustrato y aquí el bebecito pues miren, esto de aquí son resultado de las quemaduras del fertilizante. Cuando está directamente en las raíces tiende a perderse las raíces. Miren, lastimosamente pues él solo tiene una raicita que todavía está pegada a él, se ha quemado. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Y acá pues vamos a sacar también esto, ya. Entonces miren, vamos a sacar con cuidado las raíces. Ya él ha estado bastante arriba, ya miren, pues así estamos. Y no solo es eso, sino también ya hay proceso de pudrición. Pero en este caso vamos a tener que limpiarlo bien. Vamos a ver hasta dónde está esto. Ya ha habido unos bichitos también aquí. Si hay una plaguita, vamos a retirar esto. Ya este sustrato ya no nos sirve. Bueno, pues hasta aquí veo yo que hay
presencia de pudrición, miren, toda esta parte, pero vamos a cortarlo, ¿sí? Todavía está, miren, esto de aquí, normalmente esto no solo es en los anturios, sino también es en cualquier planta que se ve esta parte café en el centro. Esto es indicativo de que el honguito ha avanzado, el hongo de la pudrición. Entonces vamos a retirar un poco más arriba. Miren, todavía sigue. Vamos a retirar un pedazo más. Y ahí ya comienza a verse esa partecita que está mucho más blanquita. Tenemos que dejarlo que esté un poco más, un poquito más. Ya, todavía está un poquito. Seguimos retirando un poco más. Ya, listo. Entonces miren, nos vamos a quedar únicamente con esto. Y de aquí, aunque no pareciera así, nosotros podemos recuperar esta. Ya vamos a retirar esta hojita también. Y vamos a lavarla. Esto es únicamente agua. Esto es únicamente agua. Lo que voy a hacer es que la voy a lavar. Ya. Bueno, pues en este caso nos encontramos con la sorpresa que no solo fue el fertilizante, sino también ya se ha estado pudriendo la plantita. En este caso por un honguito. A veces hay honguitos que se nos presentan por exceso de humedad. Entonces miren, ya así lo tenemos a él. Pensaba que tenía más raíz y que no estaba con este problema. A veces nos encontramos con estas sorpresas ya cuando sacamos la planta de la maceta, y estaba pensando utilizar esta, pero para este caso no nos va a servir esta macetita. Necesitamos una maceta mucho más pequeña. Ya, entonces vamos a retirar esto. Bueno, pues ya nosotros estamos listos. Miren, en este caso pues él, a pesar que no tenga raíz, te cuento, él tiene un buen pedazo de tallo. Mientras tenga tallo, de aquí se va a dar nomás nuevas raíces, ¿ya? Y para ayudarle a cicatrizar, en este caso pues aquí nosotros tenemos lo que es la ceniza. Mira, tengo ceniza. Lo que voy a hacer es que yo en la partecita donde he colocado, después de haberlo limpiado, de haberle dado ese bañito, le voy a colocar ceniza, ¿sí? Le coloco la ceniza y lo vamos a colocar en una macetita mucho más pequeñita. En este caso pues no solo puedes utilizar ceniza, sino también puedes utilizar aloe, puedes utilizar canela, azufre, ¿ya? Para esta plantita vamos a utilizar esta maceta mucho más pequeña. Yo aquí tengo el sustrato que está sumamente seco, miren. En este caso no es más que tierra de capote, hojarasca, o como le decimos aquí, tierra de sembrado y palito descompuesto. Ya tiene orificios de drenaje directamente de fábrica. No le voy a colocar el icopor porque pensaba que sí iba a utilizar la maceta anterior. Pero bueno, para este caso vamos nosotros a colocar aquí el sustrato, ¿sí? Lo que es esta hojita y este palito descompuesto lo colocamos aquí. Vamos a colocarlo así bien y vamos luego a hacer un orificio en la mitad, y no vamos a enterrarlo todo, solo únicamente la parte del tallo, más o menos 1 centímetro. Ya quiero que veas esto. Entonces allí nosotros venimos y le colocamos el sustrato allí encima, colocamos un poquito más, ¿sí? Un poquito más y ya estamos con él. Va a quedar un poquito inestable, ya va a quedar un poquito inestable. Vamos a colocarle un poquito más y vamos a dejarle también unos pedacitos de palito por aquí para que me ayude a estabilizarlo un poquito. Bueno, en el caso del bebecito, veo que su raíz todavía está bien pegada a ese pedacito de tallo que todavía tiene. Le voy a hacer lo mismo, le voy a dar una pequeña lavadita, ¿sí? Y le voy a colocar en una macetita independiente, porque en este caso, como él tiene una raíz, yo necesito hidratar esa raíz, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí mismo. Es más, de paso lo voy a sumergir en el agua. Ya lo voy a sumergir un ratito en el agua para que se hidrate lo que es el palito y la hojita. Entonces aquí miren, sí voy a dejarlo un poco más allí. Ya miren, es así como va quedando. Igual vamos a hidratarlo bien. Es muy importante que lo hidratemos bien. A él sí lo voy a hidratar bien.
Ya, con él estamos. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. A él sí le voy a dar riego. A él sí le voy a dar riego después de esto de aquí. Después de un día más le voy a dar un rieguito. Porque sí hay todavía posibilidad en esa raíz, ya revisándolo bien. Entonces vamos a darle el respectivo riego. En cuanto a fertilizantes, les comento que no vamos a utilizar fertilizantes en ellos hasta que enraícen bien y hasta que saquen más hojas en el caso de este. Y en el caso de acá no podemos utilizar fertilizantes porque es demasiado pequeño. Bueno, pues ya estamos con estos dos preciosos, esta mamá y este bebé. Como les dije nuevamente, a este no le vamos a dar riego por lo menos unos 3 días. Luego sí, un buen riego. Y al de acá pues sí le vamos a continuar dando riego, a mantener el sustrato que esté semi húmedo para que este precioso se recupere. Bueno, pues y si de pronto a ustedes en algún momento les pasó que se pasaron de fertilizante y como es en el caso mío encontramos esta sorpresa que se estaba también pudriendo, te invito a que me dejes en los comentarios y me compartas tu experiencia si también en alguna ocasión te pasó. Bueno, pues y si también deseas saber cómo reproducir los anturios cuando ya tienen los tallos demasiado largos, pues te dejamos un link aquí para que aprendas a rejuvenecer tus anturios. Bueno, pues y se despide de ustedes Adriana Vera del mundo de la nena australiana, recordándoles siempre, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao, chao. El mundo de la nena australiana.